Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. Me alegro un montón. Aquí estamos un día más. Hoy es 7 de junio de 2022 y estamos aquí en el Santiago Bernabéu para vivir otro día trepidante. Hoy no me puedo quedar todo el día por motivos personales, médicos, más que nada. Así que, bueno, espero que disfrutéis igualmente del vídeo y vamos a subir hoy a las alturas, así que quedaos hasta el final. Bueno, antes de nada, tengo una aplicación que te paga por andar. Sí, lo estáis escuchando bien, te paga por andar. Así que si queréis descargarla y usar mi código promocional para que os den más words, la aplicación se llama WeWard. W-E-W-A-R-D. Os lo dejo de todas formas aquí puesto en la imagen, más mi código promocional que tenéis que ingresar una vez que pongáis la aplicación, que iniciéis la aplicación para que os den los correspondientes puntos. Está muy chulo porque andar tenemos que andar todos los días. Bueno, excepto Manso. ¡Pum! Nos levantamos justo encima de la valla. Nunca a través, ya lo sabéis. Estamos en un momento crítico en los fondos porque ya sabéis que estamos subiendo guías por doquier. Estamos subiendo muchos faldones. Ahí tenemos esas uniones que van poniendo mientras que van colocando las guías en otro fondo, en el que el lado del fondo sur, aquí lo vemos, hay un montón de conexiones acopiadas y que poco a poco van instalando, poquito a poquito, porque yo no veo tanto movimiento a lo que se refiere con conexiones. Aquí vemos como esta zona de aquí han traído esta unitadora, conectaron ayer unos tubos para proyectar, para ingresar hormigón en la parte interna del Santiago Bernabéu, y esto prácticamente sigue todo igual, pero tenemos novedades arriba, así que lo dicho, quedaos hasta el final del vídeo y veremos toda esta parte de lo más bonito desde las alturas. Estas son esas piezas que van subiendo desde este lado de aquí de la Torre B y que va a seguir la parte de la viga corona por el suelo, ahí, y por Concha Espina. El Valle Encantado. ¿Estáis viendo eso? ¿Estáis viendo eso? ¿Estáis viendo eso? Pero bueno, ¿esto qué es? Mirad ya como claramente estas son símbolos del izado. Ahí vemos como claramente la pendiente que tiene, a ver si encuentro, aquí está el dedo. La pendiente que tenemos justamente desde este lado de aquí hacia la parte de la viga museo tenía que aclararse de alguna forma y ahí lo vemos. Esa es un claro indicio de cómo va a ser el izado. Ahí vemos esas partes de las piezas recién instaladas. Esta de la derecha recién se instaló ayer y esta de la izquierda se ha instalado hoy por la mañana, porque ayer por la tarde no la vi. Ahí lo vemos. Esta parte está totalmente perpendicular con la viga museo, pero a la izquierda no está totalmente perpendicular. Ahí vemos esa pendiente y así nos quedaremos el día del izado. ¿Estáis viendo la sombra aquí? ¿Estáis viendo la sombra aquí? ¿Sabéis por qué es? Mirad cómo van cubriendo la primera capa, la cubierta aquí de la esquina de la Torre B. Mirad cómo va ya, brutal. Luego lo vamos a ver mejor cuando subamos a las alturas, pero ya va cubriendo un montón. Fijaos ya lo que queda de la esquina de la Torre B, al igual que siguen colocando esas piezas que tenemos aquí en pantalla. Las continúan dejando arriba, eso es la continuación del suelo del Skywalk, aquí a su paso por Concha Espina. Mirad todas las piezas que han subido ya. Es brutal, esto va hiper avanzado. Luego lo vemos mejor, luego lo vemos mejor. Vale, llegamos a Castellana. No vemos nada, así que nos vamos por aquí. Toro. Bienvenidos a la viga corona. ¡Ojo! Pedazo de pieza que están subiendo ahora mismo. Me acaban de quitar la emoción de esta introducción. Brutal, me voy a colocar en una posición mejor. Bueno, aquí me voy a quedar, aquí se va a ver luego bien. Brutal. Izado en plenus directus. Bueno, lo vais a ver en diferido, pero yo lo estoy viendo en directo. Estoy flipando ahora mismo con la pedazo de pieza. Parece el típico columpio que está en los parques. Ahí continúa ascendiendo. Bueno, mientras tanto seguimos. Se hace un poco difícil porque me está pegando el sol de cara y no puedo hacer prácticamente nada. A ver si... No, es que no se ve ni hasta los zoom. Voy a cambiar de posición. Bueno, molto mejor, ¿no? Molto mejor aquí. Estamos en mitad de la Castellana. Vemos como todavía la grúa torre
está sujetando esa última pieza, esta última pieza que tenemos ahora mismo aquí encimita de la viga museo, que parece que todavía no han enganchado del todo, pues está sujeta. Ahí está esas orejetas donde colocarán esos pasadores, y a la que siguen incrustando chapa de acero colaborante tanto en el suelo de la viga corona como en el suelo, en el techo de la misma. Esta tierra que va llegando, esta pieza que va llegando ya a su destino. Ahí vemos cómo están esperando estos pedazos de cracks la llegada de esa mega pieza. Están contentos porque saben que este verano va a ser trépido, va a ser increíble aquí en las obras del Santiago Bernabéu, y que ellos van a ser más felices que nosotros al grabarlo. Ahí mirad cómo se incrusta entre las tubulares para seguir formando toda esta estructura de la viga corona. Parece que está todo listo en la viga museo, así que lo único que faltaría es colocar esos elementos de izado que parece que a día de hoy se atragantan, se quedan en la garganta a medias. Y he de decir que los refuerzos que están colocando en mitad de costilla y costilla parece que siguen todo igual, es decir, continúa todo igual. No han colocado más refuerzos, parece que los que iban a colocar los han colocado y ya ¡boom! Han parado. Ya está, ya llegamos a Honduras, llegamos a Argentina y llegamos a Chile. Nos subimos aquí. Ahí continúan nuestros queridísimos conductos metálicos que llegaron aquí a la Torre C. Ya estamos aquí en la Torre C, bienvenidos, si no he dicho nada, bienvenidos aquí a la Torre C, casi con Rafael Salgado. Descargaos la aplicación que os he comentado antes, que es muy importante, ¿eh? Gente que trabaje simplemente andando mucho a lo largo del día, pues puede ser que cuando pase mucho tiempo pues le recompense la aplicación con dinerito o algunos otros premios. Bueno, descargárosla y ya me diréis. Seguimos, parece que tenemos una nueva guía, ahí lo tenemos, los puros de una totalmente sacados y la otra en la parte inferior, para sujetar la parte inferior de la misma. Seguimos, no paramos. Ahí están los refuercitos, esos que colocan entre costilla y costilla, que es lo que digo, que de momento parece que ha cesado esa instalación, ese izado de los mismos. Algunas plataformas que están aquí acopiadas y se ha incrustado hasta un coche ahí, sin querer, una góndola. Ya sabéis la góndola esta, lo que ha traído, ¿no? AA, esta góndola ha traído la pedazo de guía para el fondo norte que ahora vamos a ver. Así que me imagino que ya la habrán descargado. Vamos a ver, ya está incluso enganchada por la posición de las grúas. Una última toma aquí a la viga museo antes de abandonar Castellana hoy, 7 de junio de 2022. Quedan 5 días, es la clave, 5 días y habré desaparecido. No, es broma, 5 días y será mi cumpleaños. Mirad la posición de la nueva pieza, más la pieza de ayer por la tarde y la que estaban izando en in situ cuando estábamos pasando por Castellana, y ahí es donde la están colocando, que ya la hemos perdido. Ahí la tenemos, lista, completa para izar. Le tendrán que dar la vuelta como los chorizos de Campofrío y ¡boom! Arriba. Bueno, en este lado de aquí diría que hay estos refuerzos y hasta incluso conexiones. A ver, sí, ahí está. Refuerzos, hasta incluso conexiones para lo que van a ser las guías. Me imagino que serán aquí en el fondo norte, porque las del fondo sur están acopiadas al ladito de la Torre B. Bueno, pues aquí lo tenemos, 6 guías dobles que tenemos en el fondo norte, más la séptima en el día de hoy, esa que está descansando ahora mismo en el suelo. Así que hoy no podré hacer directo, pero aún así mañana volveremos con más fuerza, ¿eh? Aún así, hoy os ofrezco, por las molestias, os ofrezco las imágenes desde las alturas. Gracias. Si queremos divisar todo, nos tenemos que subir a las alturas. Las alturas hoy en día sirve para todo, así que nos subimos. Cada vez se van acercando más a la parte central, así que claro, lógicamente tienen que colocar las grúas y recolocar cada vez que haya un izado, porque no lo van a colocar en el mismo sitio. Así que día a día tienen que colocar las grúas en una posición diferente, más cerca de lo que es la costilla, para que no quede muy alejado de lo que es el alcance y esos puros con los ganchos de las mismas. Ahí están preparando las abrazaderas, esas conexiones amarillas que ya sabemos que colocan, porque ya lo sabéis de todos los izados,
Parece que esto lo aprendemos todos los días y luego vamos a examen con ese izado. Y aquí lo tenemos como van colocando para empezar a subir ya esa 1, 2, 3, 4, 5, 6, séptima guía doble aquí en el fondo norte. Qué pedazo de cracks, tío, es que se saben todo a la perfección. ¿Por qué tiene que ir ahí y no allí? ¡Pum! 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 Bueno, hoy no tengo mucho tiempo aquí, así que seguimos. Si me da tiempo hago un pequeño directo de lo que va a ser el izado, pero no creo que me dé tiempo. Voy a grabar la vuelta, vamos a ver los avances en todo el área del Santiago Bernabéu. Ayer vimos en el directo de por la tarde cómo suben esos raíles, esas piezas que tienen aquí acopiadas, que veíamos cómo las formaban aquí y que las suben a la parte de la cubierta para los raíles de lo que van a ser las lamas. Y ahora sí que sí, guía, me despido de ti, espero que la próxima vez verte que estés ya en tu posición. Joder, he saltado de un salto de ahí, estoy como un niño de 15 años. Ahí continúan las lamas para la cubierta, esperando a ser izadas. Aquí están bajando andamios. Y mirad lo que han hecho ya en la torre D, ¿eh? Pobrecilla la torre D, cómo nos han dejado sin los dos anillos inferiores. Y muchos dicen que solamente quitarán los dos anillos inferiores, porque luego, claro, la piel envolvente irá desde esta parte más o menos. Recordad, son 8 metros, a ver qué hay, modo angular, son desde el suelo 8 metros de diferencia, de altura, perdón, con la parte inferior de lo que va a ser la piel envolvente. Y muchos dicen de que solamente van a quitar estas dos para que, claro, para que se vea bonito desde la parte inferior. Pero no sé, es que estéticamente ahora mismo, si quitas los dos anillos inferiores, es como un poco raro, ¿no? Y no quitan los demás. De momento, ayer por la tarde vimos cómo quitaban el último de abajo y parece que, bueno, vamos a acercarnos ahí en Padre Damián, porque parece que no hay más agujeros hechos y no vayan a quitar más. Vamos a ver. Pues efectivamente, de momento no hay agujeros hechos en las otras partes de la torre D, así que, bueno, veremos en el día de hoy, porque vamos a ver si claramente solamente quitan los dos anillos inferiores. En los próximos días lo sabremos. Seguimos. De momento no ha llegado el siguiente cordón aquí para el lateral este, para seguir esa viga corona, como ya sabemos aquí, a su paso por el lateral este por Padre Damián. Solamente han colocado esas dos. Así que nada, estamos aquí ya en Padre Damián. Mirad cómo está subiendo la plataforma ahora mismo para seguir trabajando en alturas. Grada prefabricada de momento sigue igual, no han traído nada tampoco, ni cordón ni grada prefabricada en esta zona, en esta esquina de la torre D. Así que lo único así llamativo, emocionante en el día de hoy parece que va a ser el izado de la guía doble en el fondo norte. De momento no han colocado esa última viga para terminar la pedazo de zampa, perdón, de panza del nuevo edificio, panza con Z de mixta. Y aquí vemos los huequecitos que van dejando en las plantas aquí del nuevo edificio, que yo me imagino que serán para los futuros ascensores. Seguimos. Es brutal cómo va subiendo, cómo va siguiendo en volumen esta parte de aquí, este refuerzo que van colocando en la ampliación del cuarto anfiteatro, casi cuarto anfiteatro, pegando a la torre A, Es brutal cómo siguen subiendo más piezas. Mirad, quitamos un poquito el zoom para que se vea desde lejos, ahora lo veremos mejor desde Sagrados Corazones. Y esa parte también de la esquina de la torre, ya cómo va creciendo también, es increíble, Aquí como pestañéis ya sabéis lo que pasa. Bueno, estamos aquí en el medio del nuevo edificio, están colocando una pedazo de viga en el medio, en los entresijos del nuevo edificio, así que no es la viga de cierre, esa viga de cierre para la panza, porque parece que tenemos otra pedazo de viga ahí. Vamos a ver, ahí la tenemos, parece que esa va a ser la de cierre, al igual que van colocando nuevas piezas en los entresijos del nuevo edificio, parece que la de cierre se está haciendo de rogar. Seguimos. Si te está gustando el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal para seguir los avances del Real Madrid y activa la campanita, muy importante. Tengo unas ganas de ver grada prefabricada para verla subir. ¡Bum! No sé, con lo rápido que lo suben, me dan ganas de ver ya completar esa parte del tercer y cuarto anfiteatro. Bueno, más bien el cuarto, porque el tercero en este lado parece que ya está. Ahora con los andamios no vemos ese último nivel que faltaba por colocar, ese último o penúltimo por colocar, pero más bien el cuarto queda por completar.
Ahí la están colocando. A ver, más piezas que llegan. Más piezas que llegan al Bernabéu. ¿Y esas piezas? Otro camión de Tramox. Y ahora sí que sí, estamos en Sagrados Corazones. Bienvenidos a Sagrados Corazones, un día más. Hoy es 7 de junio de 2022. ¿Cómo crece el nuevo edificio? ¿Cómo crece el nuevo edificio? Al igual que también esta parte de aquí, el Sky Bar, encima de la Torre A, con el sol pegando en las piezas blancas, se ve peor. No sé por qué se ve peor. A ver, vamos a cambiar de toma. Ahí se ve mejor. Y deseando que llegue la grada prefabricada para seguir completando ese cuarto anfiteatro, esa ampliación. Ahí va, se ha enfadado. Esa ampliación del cuarto anfiteatro. De momento la Torre A sigue sin hacerse agujeros para quitar los anillos inferiores, para seguir demoliendo esas barandillas de hormigón. Venga, 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 hay más piezas. Al final se va a caer el Bernabéu de tantas piezas, tanto hierro encima. ¡Bum! Ahí, a la Torre A, al Sky Bar. Vale, ya estamos aquí al ladito de la Torre A. Ahí, ahí, acelera, acelera. Antes de llegar aquí a la última estación, aquí en Concha Espina, vamos a dar un último vistazo a esta barriguita, a esta panza. Así es como está quedando. Imagino que en los próximos días, horas, completarán esa última viga de cierre para terminar de completar esa pancita. Esta toma mola, está chula. Y si hago así también. ¿A cuánto porcentaje diríais que está la panza ahora mismo de gordita? Yo diría que a un 70%. Mirad todas las piezas blancas y grises que tenemos aquí en este lado de la Torre A. Prácticamente no cabe un alma, no cabe un alfiler aquí. Esas son las que van subiendo a la parte del Sky Bar, esa esquina del Sky Bar aquí en la Torre A. Y que siguen subiendo ahora mismo, están preparando otro izado. Bueno, ya estamos aquí en el fondo sur. Mirad cómo están preparando el siguiente izado aquí en el fondo sur, cómo están, ¿cómo se dice?, soldando esas partes para la siguiente pieza, que es la guía doble, la siguiente guía doble, esa última guía doble, hasta incluso me atrevería a decir, bueno, aquí va sencilla, en este lado de aquí va sencilla, porque aún ya solamente queda una guía doble por colocar y es justo al lado de esa última que están colocando, que está todavía sujeta por la grúa. Aquí no seguimos viendo nada. Aquí vemos el interior, lo poco que podemos ver a día de hoy. Ojalá abran el tour cuanto antes. Y parece que ya ha parado un poquito, ha cesado un poquito el movimiento de esa excavación, de esa retirada de césped, esos tepes de césped que estaban instalados ya en el terreno de juego del Santiago Bernabéu. Y efectivamente ya estamos aquí casi enfrente de la tienda oficial, donde está trabajando la plataforma. Es donde va a ir una guía sencilla. La siguiente ya sabéis que va a ser la guía doble y será la última guía doble aquí en el fondo sur. Y ya estamos aquí justo delante de la tienda oficial del Real Madrid, donde están colocando ahora mismo otra conexión, otra unión entre esas guías dobles que tenemos. De momento tampoco es que abunden esas conexiones, pero bueno, me imagino que colocarán las necesarias e imprescindibles para dejar las piezas totalmente afianzadas hasta colocar la siguiente y así completar todo el fondo ya de las guías dobles. Así que nada, nos vamos para las alturas. ¿Os venís? ¿Me acompañáis? Y ahora sí que sí, bienvenidos a las alturas un día más. Hoy es 7 de junio de 2022. Vamos a flipar por cómo están las alturas en el día de hoy, Vamos a flipar porque tenemos moltes novedades aquí en el suelo de Concha Espina y vemos cómo están acopiadas esas conexiones que van subiendo entre guía y guía. Y que parece que se está acabando el material. Eso es bueno, eso significa bueno, Eso significa buenas noticias. Y es que ya se van completando las guías aquí en el fondo sur. Y queréis ver las guías, aquí las tenemos. 2 sencillas, una doble, 2 dobles, 3 dobles, 4 dobles, 5 dobles y 6 dobles. Mañana habrá un total de 7 dobles. Son las que tiene que haber en el fondo sur, como ya bien sabemos. Más luego las sencillas que van a esta parte de aquí, esta parte final de Concha Espina, ya llegando a la Torre A. Ahí vemos esa parte superior de la Torre A, ese Sky Bar, que van haciendo poco a poco, que van incrustando piezas poco a poco pero sin parar. Y esto es lo que podemos ver desde esta esquina de la Torre B. Y lo que decíamos, de momento no han hecho ningún otro agujero
esos orificios que van haciendo para desalojar esas barandillas de hormigón. Es lo que han hecho ya en la torre D. Quitamos zoom y nos vamos para la cubierta. Cubiertita de mis amores, ¿qué me cuentas hoy? ¿Qué me cuentas hoy? ¿Qué novedades tenemos? Perdón por ese latigazo de imagen. Ahí tenemos cómo siguen trabajando a pleno sol, ¿eh? Es que tendría que haber un plus en los contratos por trabajar a pleno sol. ¡Boom! 50 euros diarios. Así, sin más. Aunque te esté dando el sol, es que actúa el casco como invernadero y puede ser peor incluso. Es verdad que te protege de impactos, pero igualmente hay que tener un cuidado que no veas. Ahí siguen trabajando en la parte de la cubierta sur. Mirad cómo trabajan, ¿eh? Están a pleno rendimiento en todas las cubiertas, en todas y cada una de ellas. Es verdad que la cubierta sur es la más avanzada. Y mirad también esta parte, esta esquina de la torre B. Mirad todo lo que han colocado de chapa ya. Mira, 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 mira. Todo lo que han colocado, todo esto es nuevo, ¿eh? Todo esto es nuevo, nuevísimo. Y fijaros ya lo poco que falta para cubrir esta esquina, que poco vamos a ver ya desde aquí en la cubierta, ¿eh? Cuando veamos ya todo esto tapado, vamos a decir, vaya tela marinera. Ahí siguen con esas pistolas de impacto mega gigantes, colocando esos clavos para colocar la chapa. Brutalísimo. Estas imágenes son las mejores del mundo. Es mejor que hasta que fuera la película. ¡Ey, ey, 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 ey! Esta es la pieza que hemos visto subir antes. ¿Recordáis que la estaba subiendo la nueva torre? Esta es. Y mirad dónde la han colocado. En la parte de la viga corona, aquí ya cerquita de la torre B. Vamos a hacer un zoomito ahí a los operarios, como están en su interior ahí colocando chapa. Chapa, mena, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa. Ahí lo tenemos, cómo colocan esa chapa. Estas imágenes se merecen un me gusta, tío. Un like, porque es que son brutales. Las hago yo, pero es que son brutalísimas. Ahí, mira, ¿ves? Se ha enfadado, ha dicho, ¿no me estáis dando like? Pues doy martillazos al suelo. Increíble, chicos y chicas. Increíble cómo va avanzando el Santiago Bernabéu. Al igual que siguen trabajando en la parte inferior del Skywalk, aquí en la viga corona. Ahí lo vemos como están trabajando en las últimas piezas que van subiendo. Estas últimas piezas que están totalmente instaladas ya. Ahí lo vemos. Parte interna de la viga corona. Y nuevas piezas. Ahí las tenemos en pantalla ahora mismo. Que van subiendo desde la parte inferior de la torre B. Ahí ya sabemos que tienen esas piezas en forma de V colocadas. A ver si desde aquí vemos algo. No se ve nada. No se ve nada y desde ahí podemos divisar que la grúa torre lo que está haciendo es sujetar esas nuevas piezas recién instaladas. Nos vamos para el interior. Aquí estamos. Parece que ya... Fijaros el socavón que hay ya, ¿eh? Brutal. Cómo se notan los raíles. Cómo están preparando los raíles para las planchas. Esto es increíble. Esto ya sí que ya, mira, me tiro de cabeza desde aquí. Porque me caigo muerto. Lo que estamos viendo ahora mismo. Esos raíles ya para las planchas del invernadero. O sea, ese césped retráctil que vamos a tener aquí en el Santiago Bernabéu. Y cómo han quitado el césped de rápido. Cómo están trabajando en la zona. Y es que parece que se les va la vida. Fijaros, es que el socavón que puede haber ahí. Que puede haber 1,5 metros de socavón entre el suelo y la parte a trabajar. 1,5 metros por lo menos puede haber. Esto es increíble, de verdad. Ojalá estar ahí y poder ver lo que están haciendo, tío. Es que... ¡buah! Madre mía, ahí ya sabemos que está la grúa
A ver, ahí. Esta es la grúa que está trabajando en la instalación de las celosías. Ahí lo tenemos. Y la otra ya sabéis que está en este lado de aquí. Y esa es la que veíamos en los directos, que trasladaba la maquinaria hacia el interior del hipogeo. Os quiero recordar de que este fin de semana no se ha sacado tierra. Lo único que se ha hecho es hormigonar en el interior del invernadero. Ahí tenemos Castellana, ya sabemos que tenemos un montón de acopio ahí en nuestra queridísima avenida súper importante aquí de la Castellana, donde continúan trabajando para izar esa pedazo de viga museo hacia los cielos del Santiago Bernabéu, con la ayuda inexplicable de la viga corona. Ahí vemos cómo siguen. Madre mía, todas las piezas que faltan por montar. Son todas para la viga corona, Es que decíamos, no, es que la viga corona, es que fíjate, es que ya está lista, que no sé qué. No, no está lista. Fijaos todavía las piezas que tenemos aquí. Es brutal, Buah, chaval. Estoy flipando en colores. Todo lo que falta todavía. Esos elementos paralizados. Y aquí tenemos esas conexiones para las vías del fondo norte, imagino. Seguimos tirando, eso ya es Torre C y todo el Valle Encantado, con todas las plataformas y grúas que tenemos totalmente estiradas. Increíble es poco, Increíble es poco. Y mirad este plano. ¡Bum! Cubierta oeste. Y no podían faltar estas pedazos de imágenes de la viga corona a su paso por el lateral este. Ahí vemos esa grada prefabricada que están colocando en las ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro, con esos peldaños también. Y vemos esas dos nuevas vigas recién incorporadas, fresquitas, muy ricas, en ese lateral este. Ahí vemos que de momento esta zona de aquí, a lo que se refiere con la grada prefabricada, aún se han pausado un poquito los trabajos en este ámbito. Y esperemos que en los próximos días, semanas, tengamos noticias, muchas noticias, y sobre todo novedades en esta zona de aquí. Aún falta mucho, aún falta muchísimo por completar y mucho por hacer en el Estadio Santiago Bernabéu. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un like, suscribiros al canal para seguir los avances del Real Madrid y de las obras, y nos vemos muy pronto, mañana mucho más y mejor. Chao, 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 a la Madrid, os I love you.